Bueno, eh, este es el proyecto final del curso de inteligencia de negocios. Bueno, en este caso lo que se desarrolló en este proyecto fue la implementación de una red neuronal perceptual multicapa, que lo que hace es clasificar eh, en 4 categorías el nivel de vulnerabilidad de las instituciones educativas en el Perú ante el fenómeno del niño. Para entender esto mejor, vayamos a la fuente de datos principal, que es la de acá. Observamos mejor acá el documento. Esperamos que abra. Que básicamente lo que se hizo es tener la data. Bueno, en este caso la data se obtuvo del Ministerio de Educación, del Ambiente y del Ministerio de Agricultura y Riego, que es este archivo que podemos observar ahorita mismo. Que cada registro significa la información de una institución educativa, que podemos observar varios parámetros, varios valores por cada institución. Tenemos su código, el nombre de la institución, el área donde se encuentra, teléfono, los demás datos, y podemos observar que al final tiene una evaluación. Esta evaluación, ¿qué significa? Es el nivel de vulnerabilidad de esa institución ante el fenómeno del niño. Podemos observar, por ejemplo, que el valor número 2 significa que la institución educativa tiene un alto riesgo de sufrir daños severos ante el fenómeno del niño. Podemos observar que esta data es bastante confusa, ¿no? No es una data ordenada, es en un formato bastante crudo, por así decirlo. Entonces lo que se hace es trabajar esta data, no transformarla, para que tenga un formato en lo cual se pueda aplicar redes neuronales, que es lo que vamos a ver a continuación. Podemos observar que en un comienzo se cuenta con más de 151.000 registros, ¿no? Es una cantidad bastante alta. Sin embargo, si, si vemos detalladamente, hay varios registros los cuales no van a tener los datos suficientes para poder realizar el entrenamiento de la red neuronal que se ha desarrollado, ¿no? Primero que nada, tenemos que identificar los campos de cada registro de la colección de datos que tenemos, los cuales se van a utilizar para el entrenamiento de la red, ¿no? Y los datos que hemos seleccionado son los siguientes. Son 8 datos de entrada, que son el área, el riesgo de deslizamiento, el riesgo de inundación, movimiento de masas, inundación, infraestructura, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Todos estos datos los hemos extraído de esta fuente de datos, ¿no? Que ha sido un proceso de transformación y de limpieza. Y podemos observar también que en estos datos procesados tenemos lo que es una menor cantidad de registros, ¿no? Habíamos visto que en el primer caso, en los datos iniciales teníamos más de 150.000 registros. Sin embargo, luego de aplicar las transformaciones y la limpieza de los datos, tenemos un valor final de 19.879 registros, ¿no? Un valor mucho menor a la cantidad de registros originales. Y bueno, se seleccionaron estos 19.879 registros debido a que estos registros que se encuentran acá, ya son lo suficientemente completos como para poder trabajarlos en la red neuronal. La red neuronal en la cual vamos a aplicar esto se utilizó en dos
dos programas, dos software. El primero es Weka y el segundo es Neurov. Vamos a empezar primero con Weka. Hacemos esto. Bueno, abrimos, que es una herramienta básicamente para este tipo de casos, ¿no? Minería de datos, y también nos permite bastantes herramientas para realizar entrenamientos de redes neuronales. Primero que nada seleccionamos el archivo el cual vamos a trabajar. Weka maneja un tipo de formato para su fuente de datos de tipo ARFF, que ya tenemos ese archivo correspondiente a esta fuente de datos y vamos a proceder a seleccionarlo. El archivo se encuentra acá, seleccionamos abrir y automáticamente nos va a detectar todos los atributos que se han tomado, ¿no? Para el entrenamiento de la red neuronal. Cabe mencionar que la red neuronal multicapa Perceptron, que es la red que se va a desarrollar, que se ha desarrollado, mejor dicho, es una red con tipo de aprendizaje supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ingresar datos a la red y estos datos van a ir correspondidos a una salida esperada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ingresar 8 entradas, área, riesgo y todos los atributos hasta la infraestructura nivel 3 y además vamos a ingresar a la red el valor esperado. Explicándolo mejor con la fuente de datos, a la red neuronal vamos a ingresar estos 8 primeros datos correspondientes desde áreas de infraestructura y vamos a darle el valor esperado. Quiere decir que a la red le vamos a decir, ten estos datos y esperamos obtener un valor de esto. Esto se va a introducir en la fase de aprendizaje, el aprendizaje de la red neuronal, que la red neuronal Perceptron multicapa tiene la capacidad de poder aprender, es decir, va a ir cambiando los valores que va a manejar en la red para poder identificar mejor cada registro del cual se va a ingresar. Por ejemplo, tenemos otro caso. Por ejemplo, en el caso de este registro, vamos a insertar todos estos valores a la red neuronal y le vamos a decir que una vez ingresados esos valores, el valor que esperamos es el valor número 2. Y de igual manera vamos a hacer para todos los registros que se encuentran acá. O sea, le vamos a decir a la red qué valor requerimos nosotros. Y la red, luego de todo ese proceso, va a adquirir el aprendizaje necesario para poder clasificar en categorías, las diferentes categorías que hay, a un patrón nuevo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a entrenar con todos estos datos y la red va a tener la capacidad de poder clasificar vamos a ver acá, en 4 categorías, ¿no? Porque acá hay 4 categorías. O sea, es decir, vamos a ingresar un patrón de una institución educativa con todos estos datos y la red neuronal va a tener la capacidad de poder categorizar estos valores. Procedemos a realizar la clasificación. En este caso, Weka tiene la opción de escoger Perceptron multicapa, ¿no? Que es la red neuronal que vamos a trabajar. Seleccionamos Perceptron multicapa, seleccionamos que nos dibuje la arquitectura de la red para poder observar mejor el funcionamiento y simplemente seleccionamos empezar. Acá nos permite ingresar el parámetro de el factor de aprendizaje, que en este caso va a ser 0.3, y el momentum 0.2, que son valores que la red neuronal va a utilizar en los cálculos matemáticos que hace internamente en su entrenamiento, ¿no?
Vamos a empezar con 500 épocas, que también es un parámetro que podemos modificar. Vamos a dejarlo como está. Y procedemos a realizar el entrenamiento de la red neuronal. Nos podemos observar aquí en la arquitectura que la red tiene las 8 entradas que le hemos indicado. Y bueno, en este caso, como hemos dejado de forma predeterminada, Weka ha creado cuatro neuronas en la capa oculta, ¿no? La red neuronal multicapa tiene ese nombre multicapa en sí porque son varias capas, ¿no? Tenemos la capa de entrada, la capa oculta, la capa de salida. Ya realizó el entrenamiento en este caso. Y acá podemos ver los resultados de dicho entrenamiento. Podemos observar que, bueno, acá nos dice prácticamente el resultado de todo el proceso que se ha realizado, que incluso aún no acaba. Pero ya podemos observar los resultados que ya se han ido mostrando. Como habíamos visto en la arquitectura de la red, se crearon 4 neuronas en la capa oculta. Y a cada neurona en esta capa oculta va a corresponderle un peso relacionado a la capa de entrada. Es decir, cada línea que vemos acá, cada línea de conexión entre la capa de entrada y la capa oculta, va a tener un valor. Y esos valores, a través que se realiza el aprendizaje de la red neuronal, van a ir actualizándose. O sea, esos valores no son estáticos. ¿Por qué? Porque la red neuronal va a tener que ir adecuándose a los nuevos valores que se le va a ingresar, no va a tener la capacidad de poder aprender. Es decir, o sea, va a llegar un punto que la red neuronal va a tener el valor de sus conexiones, de sus pesos, el valor indicado para poder clasificar un patrón de entrada de acuerdo al aprendizaje realizado anteriormente con valores anteriores, ¿no? Eso es básicamente lo que funciona en esta red multicapa. Bueno, para no irnos muy lejos, también se realizó con otro software. En este caso se llama Neurov. Neurov es una librería de Java que igualmente que Weka tiene la capacidad de desarrollar redes neuronales. De igual manera, acá se creó esta red neuronal, una red neuronal multicapa, que de igual manera tiene básicamente la misma arquitectura que la red anterior, con la diferencia que acá se crearon más neuronas en la capa oculta, ¿no? Podemos observar que esta es la capa de entrada, donde van a ir los datos, los patrones de entrada, es decir, estos registros, estos 8 primeros registros, van a ir acá. Tenemos el bias, que sí es un valor aparte, bueno, una diferencia que tiene esa arquitectura con la arquitectura anterior en la herramienta Weka. Y tenemos las 10 neuronas en la capa oculta. Aparte de eso, también podemos observar que las salidas ya no solamente una neurona, como lo habíamos visto en Weka, sino que en este caso son 4. Para explicar esto mejor, observamos el dataset que esta red va a utilizar, que en sí es la misma fuente de datos, esa fuente de datos que se utilizó para el entrenamiento en Weka, pero con una diferencia que vamos a ver acá. Observamos, por ejemplo, que en esta fuente de datos, en este dataset, de igual manera que en el anterior formato, se tiene 8 entradas. Podemos ver, ¿no? Input 1 hasta input 8. Seguidamente vienen los output. Y podemos observar que hay output, que significa salida. Podemos observar que hay 4 outputs. ¿Por qué hay 4 outputs? ¿Por qué decidimos hacer 4 outputs? Lo decidimos porque si observamos en la fuente de datos que tenemos, hay 4 categorías existentes. Es decir,
todas las categorías en las cuales pueden clasificarse todos estos patrones son simplemente 4, no son más. Son solamente 4 valores. Entonces, se creó 4 neuronas en la capa de salida. Es decir, una neurona de estas 4 va a activarse o va a tener un menor error ante un patrón. Por ejemplo, para explicarlo con la misma fuente de datos que tenemos, supongamos que ingresamos a la red neuronal este valor, esos 8 valores que la red necesita para realizar el aprendizaje. Y tenemos el valor de la categoría, que es el valor esperado. Como se ha mencionado, es una red neuronal con aprendizaje supervisado, es decir, que por cada patrón que ingresemos, también ingresamos el valor que esperamos de esa red. Y para traducir, por así decirlo, de esta fuente de datos a esta fuente de datos, 4 salidas, lo que se hizo fue hacer mediante macros en Excel una limpieza, bueno, una transformación, que pueda traducirse a esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la categoría 3. En este caso tenemos 4 neuronas, ¿no? Neurona 1, y tenemos así 4 neuronas en la capa de salida, que estas neuronas corresponden a estas 4 neuronas que podemos observar acá, estas 4. Y la traducción fue, por así decirlo, si tenemos la categoría 3, el resultado esperado va a ser este, 0, 0, 1 y 0, porque 3 corresponde a la neurona 3. De igual manera, si tenemos 2, perdón, el valor va a ser 0, 1, 0, 0, 0, porque el 1 va a indicar la categoría esperada, ¿no? Si tenemos el valor 2, el valor 1 va a corresponder a la neurona 2. De igual manera, si tenemos la neurona 4, la categoría 4, la neurona que se va a activar va a ser la 1, la 4. Este tendría el valor de 1. Pero como es el caso de la categoría 2, es la neurona 2 la que va a tener el valor de 1, ¿no? El resto de neuronas va a tener el valor de 0. Y bueno, ese es el cambio correspondiente a esta neurona, esta arquitectura de red neuronal, con la red neuronal realizada en Weka. Y bien, procedemos a realizar el entrenamiento. Para entrenar esta red, simplemente tenemos, bueno, estos son archivos que ya hemos separado anteriormente, que simplemente la misma herramienta Neurov da la facilidad de poder transformar un archivo TXT al formato que pueda leer, que es .set. Simplemente tenemos 13.000 registros acá. Cabe resaltar que en el entrenamiento de esa red no vamos a utilizar todos estos datos. No vamos a utilizar los 19.000 registros, sino solamente vamos a utilizar 13.000 registros. ¿Por qué? Porque queremos probar que el aprendizaje de esta red sea el adecuado. Vamos a entrenar la red con 13.000 registros y vamos a probar con el resto de registros. Es decir, vamos a presentarle a la red 13.000 valores y luego del entrenamiento vamos a probar con valores que la red no ha visto, pero con el conocimiento adquirido en el entrenamiento va a tener la capacidad de poder identificar correctamente los patrones, ¿no? Iniciamos el entrenamiento. Arrastramos el dataset al icono, al espacio donde se ingresa el dataset y procedemos con el entrenamiento. Acá no movemos nada, dejamos con un valor de aprendizaje de 0.2 y procedemos con el entrenamiento de nuestra red neuronal. Como ya hemos entrenado esta red ya antes, el error se ha ido disminuyendo considerablemente. Esperamos que termine el aprendizaje.
Bien, por cuestiones desconocidas, a veces Neuros no suele actualizarse bien, así que vamos a cerrar y volver a abrir la neurona. Bien, podemos observar acá en este espacio del Explorer los valores que ha adquirido cada neurona, es decir, cada conexión que podemos observar acá tiene un valor. Quiere decir, por ejemplo, la primera neurona de la capa oculta vemos que está conectada con todas las neuronas de la capa de entrada. Y cada conexión, cada flecha que une ambas neuronas, de la entrada con la de oculta, va a tener un valor que podemos observar acá. Estamos en la capa 2, el layer 2. Para la neurona 1, los valores obtenidos luego del entrenamiento son los siguientes. Esos son los valores correspondientes a la primera neurona de la capa oculta. Observamos que hay 8 valores que corresponden a las 8 entradas que se encuentran acá. O sea, cada conexión tiene ese valor. Esta primera flecha tiene el valor de 0.013 y de igual manera con las siguientes. Bien, eso sería la parte del entrenamiento. Ahora vamos a probar el funcionamiento de la red neuronal. Vamos a corroborar que precisamente la red ha aprendido. ¿Cómo hacemos esto? Como se había mencionado, teníamos datos utilizados para el entrenamiento y también datos para poder realizar la comprobación de que se ha aprendido, que nuestra red neuronal ha aprendido, ¿no? Regresamos a los datos que vamos a utilizar como prueba. Y bueno, en este caso se selecciona estos datos en amarillo para comprobar, ¿no? Para tener una pequeña muestra. Vamos a probar con ese registro que tiene los valores 0, 0, 3, 1, 1, 3, 0, 1, 0, que son registros que no se han presentado a la red, porque como habíamos dicho, solamente se entrenó con 13.000 registros, y acá podemos observar que este registro corresponde al número 19.879, que o sea, no se presentó a la red en la fase de entrenamiento. Entonces, presentamos a la red estos nuevos valores. Y el valor esperado es el 2. O sea, la neurona que presente menos error debería ser la neurona 2. Es decir, la neurona de acá. Ingresamos el valor. Ingresamos los valores que se habían mencionado. 1, 3, 1, 1, 3, 0, 1 y 0. Bueno, como se había mencionado, a veces tiene problemas la red neuronal. Vamos a insertar de nuevo los datos. Y bueno, ahora sí, hubo un problema anterior. Ahora podemos observar que la neurona con menos error fue la neurona 2, que es precisamente la neurona que corresponde acá. O sea, el valor esperado era 2 en este caso. Y la red neuronal logró clasificar con éxito luego del entrenamiento este nuevo patrón y lo clasificó bien, ¿no? Podemos entender que la red neuronal perceptual multicapa aprendió bien. Estos parámetros se detallan más con el documento que se va a presentar. Y bueno, eso sería toda la explicación del proyecto final. Muchas gracias.